En un mundo donde el dinero puede comprar casi todo, un millonario arrogante nunca imaginó que el destino lo golpearía en lo más profundo de su corazón. Una tarde cualquiera, mientras caminaba indiferente por las calles de la ciudad, vio a una niña pobre vendiendo flores marchitas para sobrevivir. Estaba sucia, cansada, pero había algo en ella que lo dejó sin aliento. En su pequeña mano, la niña llevaba una marca de nacimiento idéntica a la de su hija desaparecida años atrás. Y en ese instante, el hombre poderoso comprendió que la vida le estaba revelando la verdad más dolorosa y maravillosa de todas. Antes de continuar con esta historia llena de emoción, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, porque aquí siempre encontrarás relatos que tocarán tu corazón. El día amanecía gris sobre la ciudad. En la torre más alta, detrás de un ventanal que ofrecía una vista privilegiada de los rascacielos, Alejandro Ferrer repasaba documentos financieros con la misma frialdad con la que había construido su imperio. Nadie se atrevía a interrumpirlo cuando trabajaba. Su sola presencia imponía respeto y miedo. Los empleados decían en voz baja que Alejandro no tenía corazón, que el dinero lo había vuelto de piedra. Pero lo que nadie sabía era que, años atrás, ese corazón se había roto en 1000 pedazos al perder lo único que realmente amaba: su pequeña hija, desaparecida en circunstancias misteriosas. Su oficina estaba llena de lujos, cuadros carísimos, muebles de diseño, relojes de colección. Sin embargo, en un cajón cerrado con llave, guardaba lo más valioso que poseía: una fotografía desgastada de una niña de apenas 2 años, con ojos grandes y brillantes, y una marca de nacimiento junto al cuello. Esa imagen lo perseguía en sueños, recordándole cada noche lo que había perdido. Alejandro había contratado investigadores, había movido hilos en todo el país, pero jamás obtuvo respuestas. Con el tiempo, se convenció de que la vida le había arrebatado a su hija para siempre. Mientras cerraba el portafolio de cuero y se preparaba para salir a una reunión, un extraño vacío lo invadió una vez más. Caminó hasta el ventanal, observando las calles repletas de gente corriendo, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, niños correteando entre los autos. Desde allá arriba, todos parecían insignificantes. Pero Alejandro, aunque se repetía que su vida estaba completa, no podía escapar a esa punzada de soledad que lo atravesaba cada vez que recordaba el brillo en los ojos de aquella niña. Ese mismo día, sin saberlo, el destino lo arrastraría hacia una verdad tan inesperada como dolorosa. Una verdad que pondría a prueba no solo su poder, sino también su capacidad de amar. El sol caía con dureza sobre el asfalto caliente cuando Sofía, con apenas 7 años, caminaba descalza entre los autos detenidos en el semáforo. Sus pequeñas manos sostenían un ramo de rosas rojas envueltas en plástico, mientras con la otra extendía una flor marchita hacia los conductores que apenas la miraban. Su cabello castaño, enredado por el viento y la falta de cuidados, caía sobre sus mejillas sudorosas. A pesar de su corta edad, sus ojos reflejaban una madurez forzada por la necesidad. Algunos la ignoraban bajando las ventanillas, otros reían burlonamente o le ofrecían monedas con desprecio. Sofía agachaba la cabeza, tragándose el orgullo que ni siquiera sabía que tenía, porque lo único que importaba era llevar un poco de pan a casa para su abuela enferma. Entre la multitud indiferente, ella era solo una sombra que pasaba desapercibida, un rostro más en la cruel rutina de la ciudad. Sin embargo, aquella tarde no sería como las demás. Mientras el semáforo cambiaba de verde a rojo, un auto negro de lujo se detuvo frente a ella. El vidrio oscuro comenzó a descender lentamente, y los ojos de la niña se encontraron con los de un hombre poderoso, de mirada penetrante y expresión fría. Ella no lo sabía, pero ese momento cambiaría sus destinos para siempre. En su cuello, apenas visible bajo la luz del sol, brillaba una marca de nacimiento que parecía un símbolo dibujado por el destino. Una señal que el hombre, Alejandro Ferrer, jamás podría ignorar. Alejandro Ferrer permaneció en silencio dentro del auto, con la mirada fija en la niña que sostenía una rosa contra la ventanilla. Había visto a miles de vendedores ambulantes antes, pero esa pequeña tenía algo distinto. Su expresión cansada, sus ojos grandes y profundos. Y, de pronto,
un detalle que le heló la sangre. Cuando la niña se inclinó para acercar mejor las flores, el cuello de su vestido roto dejó al descubierto una mancha oscura, una marca de nacimiento con una forma irregular, exactamente igual a la que recordaba haber acariciado en el cuello de su hija perdida. Alejandro sintió cómo su respiración se aceleraba. Sus manos temblaron ligeramente sobre el volante. «No puede ser», murmuró con voz entrecortada. El recuerdo de la fotografía guardada en su oficina le golpeó con fuerza. Esa misma marca, idéntica, era la que distinguía a su pequeña, aquella que desapareció hacía tantos años. El tiempo pareció detenerse, y por primera vez en décadas, Alejandro se sintió vulnerable, desarmado frente a una niña de la calle. La niña, sin comprender lo que ocurría, insistió con una voz suave pero firme. «Señor, ¿me compra una flor? Es para ayudar a mi abuelita». Las palabras resonaron en su interior como un eco imposible de ignorar. Alejandro, con el corazón golpeando en su pecho, supo que no estaba frente a cualquier niña. Estaba frente a su destino. Alejandro no pudo continuar su camino. El rostro de la niña y aquella marca en su cuello lo habían dejado paralizado. Ordenó al chofer detener el auto en la siguiente esquina y, sin pensarlo, descendió para buscarla entre la multitud de vendedores y transeúntes. Cada paso que daba era acompañado por un torbellino de recuerdos. La risa de su hija cuando apenas aprendía a caminar, la ternura de sus primeras palabras, el día en que la perdió entre lágrimas y desesperación. La calle estaba abarrotada de ruido, motores rugiendo, vendedores ofreciendo frutas y dulces, pero Alejandro solo escuchaba los latidos de su corazón. Caminó con paso firme, ignorando las miradas curiosas de quienes lo reconocían como el magnate inaccesible que rara vez se mezclaba con la gente común. Buscaba desesperadamente a la pequeña de las flores. Finalmente, la encontró sentada en la acera, con las rosas marchitas a un lado y la mirada cansada, como si cargar con el peso del mundo fuera su destino inevitable. Alejandro se acercó con cautela, intentando controlar la emoción que lo estaba desgarrando por dentro. La niña lo miró con inocencia, sin comprender por qué aquel hombre elegante parecía tan conmovido al verla. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz entrecortada. «Sofía», respondió ella, abrazando sus flores como si fueran su único tesoro. Ese nombre retumbó en su interior, el mismo que él y su esposa habían escogido para su hija perdida. No cabía duda, la vida le estaba devolviendo lo que alguna vez le arrancó. Alejandro se ofreció a comprar todas las flores de Sofía, pero ella, con una inocencia desarmante, le explicó que no vendía solo por dinero, sino porque cada moneda significaba alimento y medicinas para su abuela. Intrigado y conmovido, él pidió acompañarla hasta su casa. La niña dudó al principio, pero al ver la sinceridad en sus ojos, aceptó. Caminaron por calles cada vez más estrechas y deterioradas hasta llegar a un barrio olvidado por la ciudad. Allí, entre paredes descascaradas y techos de lámina, vivía Sofía. Al entrar, el olor a humedad y a medicamentos viejos lo envolvió. En una cama improvisada, recostada bajo mantas desgastadas, estaba una anciana de rostro cansado pero con mirada bondadosa. «Abuelita, traje pan y un poco de dinero», dijo la niña, mostrando las monedas que había ganado. La mujer, con voz débil, acarició el rostro de la pequeña. Alejandro observaba en silencio con el corazón apretado. Nunca había imaginado que su hija pudiera haber crecido en un lugar tan hostil, sobreviviendo con tan poco. El contraste entre la frialdad de su mansión y la calidez de aquel hogar humilde lo golpeó con fuerza. Cuando la anciana levantó los ojos hacia él, pareció reconocer algo en su rostro. Una sombra de sorpresa y temor recorrió sus facciones, como si hubiese visto un fantasma del pasado. Alejandro supo en ese instante que aquella mujer guardaba un secreto que cambiaría todo. Alejandro se quedó de pie junto a la cama, observando a la anciana que lo miraba con una mezcla de miedo y resignación. Sofía, inocente, acariciaba la mano de su abuela, sin comprender la tensión que se respiraba en el cuarto. El silencio fue roto por la mujer, que con voz entrecortada dijo: «Nunca pensé que volvería a verte». Alejandro frunció el ceño incrédulo. «¿Me conoce usted?», preguntó con firmeza, aunque por dentro la ansiedad lo estaba consumiendo.
La anciana cerró los ojos, como si le pesara el recuerdo, y luego asintió lentamente. Sí, Sofía. Ella no es mi nieta. Es tu hija. Las palabras golpearon a Alejandro como un trueno. Todo lo que había sospechado, lo que su corazón había intuido al ver la marca de nacimiento, se confirmaba en ese instante. Una oleada de rabia y alivio lo recorrió al mismo tiempo. ¿Cómo había terminado su hija en la calle, criada en la miseria, mientras él la buscaba durante años? Sofía levantó la mirada confundida, observando al hombre elegante que temblaba ante la revelación. ¿Qué significa eso, abuelita?, preguntó con voz temblorosa. La anciana derramó una lágrima. Significa, hija mía, que él es tu verdadero padre. Alejandro sintió un torbellino de emociones al escuchar la confesión. La anciana, entre lágrimas, explicó que años atrás, en medio de la desesperación y la pobreza, alguien había arrebatado a la niña de los brazos de su madre. Después, la pequeña terminó bajo su cuidado, y por miedo a perderla, jamás reveló la verdad. La crié como pude, dijo con voz temblorosa. Aunque nunca pude darle lo que merecía, sabía que algún día el pasado tocaría la puerta. Y llegó más pronto de lo que imaginé. Sofía, con los ojos llenos de confusión, miraba de uno a otro sin entender del todo lo que ocurría. Su voz infantil rompió el silencio. ¿De verdad, eres mi papá? Alejandro sintió que el mundo se detenía. Se arrodilló frente a la niña, tomando sus pequeñas manos con ternura. En sus ojos, acostumbrados a ocultar toda emoción, brillaba ahora un mar de lágrimas contenidas. Sí, Sofía, soy tu padre, y juro que nunca más volverás a estar sola. Las palabras hicieron que la niña se abalanzara hacia él, abrazándolo con fuerza. Alejandro cerró los ojos, respirando el aroma de las flores que aún llevaba en sus brazos, y comprendió que, aunque el tiempo perdido no podía recuperarse, ese instante marcaba un nuevo comienzo para ambos. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de Sofía abrazándolo seguía grabada en su mente, y el peso de los años perdidos lo atormentaba. Caminaba de un lado a otro en su despacho, mientras observaba la vieja fotografía que siempre guardó en secreto. Ahora tenía la prueba viviente de que su hija estaba allí, pero también la carga de decidir qué hacer con esa verdad. Por la mañana regresó al humilde cuarto donde vivían Sofía y la anciana. Al verlo entrar, la niña corrió hacia él con una sonrisa tímida, como si ya hubiera aceptado en su corazón que ese hombre extraño era su padre. Alejandro la levantó en brazos y con la voz firme pero llena de ternura, le dijo: «Vendrás conmigo. Nunca más tendrás que vender flores en la calle. Te prometo que a partir de hoy tendrás todo lo que mereces. Y lo más importante, nunca más estarás sola». La anciana lo miró con los ojos empañados en lágrimas. «Solo cuídala, Alejandro. Ella merece un futuro mejor del que yo pude darle». Él asintió con solemnidad, consciente de la responsabilidad que ahora caía sobre sus hombros. Tomó la mano de Sofía y con paso decidido la llevó fuera de aquella casa oscura. Por primera vez en muchos años, Alejandro Ferrer sonrió, porque sabía que había encontrado la pieza que le faltaba a su vida. Alejandro llevó a Sofía a su mansión por primera vez. La casa, imponente y majestuosa, con techos altos y mármoles brillantes, parecía un mundo completamente ajeno para la niña que había crecido entre calles polvorientas y paredes descascaradas. Ella, tímida, se aferraba a las rosas que aún llevaba en la mano, mientras sus ojos grandes y asombrados recorrían aquel lugar lleno de lujos que nunca había imaginado. Pero no todos recibieron su llegada con alegría. Los empleados de la mansión murmuraban a escondidas, sorprendidos de ver al poderoso magnate entrar con una niña pobre de la mano. Algunos la miraban con desprecio, otros con curiosidad, pero ninguno con la calidez que Sofía necesitaba. En la sala principal, una mujer elegante, familiar cercana de Alejandro, lo enfrentó con dureza. «¿Qué significa esto? ¿Vas a traer a una niña de la calle a vivir aquí como si fuera de tu familia?» Alejandro, con el ceño fruncido, sostuvo la mano de Sofía con más fuerza y respondió con voz firme: «Ella no es una niña de la calle, es mi hija, y quien no lo acepte no tendrá lugar en esta casa». Las palabras resonaron como un trueno en las paredes de mármol. La tensión era evidente,
Pero Sofía, al escuchar la declaración de su padre, sintió por primera vez que pertenecía a algún lugar. Los días siguientes no fueron fáciles. Alejandro intentaba integrar a Sofía en su nuevo mundo, pero la diferencia entre la frialdad de la élite y la inocencia de la niña era un muro difícil de romper. Los comentarios maliciosos no tardaron en llegar. Familiares lejanos lo acusaban de haber perdido la razón. Socios de negocios insinuaban que la presencia de la pequeña manchaba su imagen. Una tarde, en medio de una cena elegante organizada en su mansión, las miradas de los invitados se clavaron en Sofía. Con su vestido sencillo, sentada a un costado de la mesa adornada con cristales y candelabros, la niña se sentía fuera de lugar. Algunos cuchicheaban entre risas, burlándose de su aspecto humilde. Alejandro, al notarlo, se levantó con firmeza. Golpeó la copa con la cuchara y su voz retumbó en el salón. «Quiero dejar algo en claro. Esta niña no solo es mi hija, es lo más valioso de mi vida, y quien no la respete no tendrá jamás un lugar en mi mesa». El silencio se apoderó del salón. Sofía lo miró con lágrimas contenidas, comprendiendo que su padre estaba dispuesto a enfrentar al mundo por ella. Ese momento marcó la diferencia. Ya no era un magnate frío, sino un hombre que había aprendido el verdadero significado del amor y la familia. La revelación de Sofía como hija de Alejandro no solo agitó a su círculo social, sino que también despertó viejas heridas y enemigos ocultos. Una mañana, Alejandro recibió un sobre sin remitente en su despacho. Dentro había una carta con palabras frías y crueles. «Si insistes en reconocer a esa niña como tu heredera, pagarás las consecuencias. Ella no pertenece a tu mundo». La amenaza lo enfureció, pero también lo llenó de temor. Durante años había construido muros a su alrededor, protegiéndose de los intereses oscuros del poder y los negocios. Ahora, la vulnerabilidad de Sofía lo obligaba a mirar de frente a enemigos que creía derrotados. Decidió redoblar la seguridad en la mansión, pero también juró que nada ni nadie volvería a arrancar a su hija de su lado. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente en una nueva habitación llena de juguetes y flores frescas, Alejandro se sentó en la penumbra a su lado, observándola dormir. En su rostro se mezclaban la ternura y la rabia contenida. «Que lo intenten», susurró con voz grave. «Esta vez no se la llevarán». El eco de sus palabras quedó flotando en la habitación, como una promesa sellada por un padre que finalmente había comprendido el verdadero valor de la vida.